Tras bambalinas de uno de los programas más populares de la televisión hispana, se esconde una historia que pocos conocen, una trama de secretos, conflictos y revelaciones sorprendentes que involucra al hombre que se convirtió en uno de los rostros más emblemáticos de Caso Cerrado, el Dr. Misael González. Médico cubano admirado por millones gracias a su carisma y profesionalismo, Misael desapareció repentinamente del programa, y muchos se preguntan, ¿qué ocurrió realmente? Hoy revelamos los hechos detrás de su enigmática salida del show conducido por la doctora Ana María Polo. Prepárate para descubrir los rincones ocultos de Caso Cerrado y verdades que podrían cambiar por completo tu percepción sobre uno de los programas más queridos de la televisión latina. Una historia impactante con un final doloroso e inesperado. Si quieres conocer todos los detalles sobre el Dr. Misael González y los secretos que Caso Cerrado intentó ocultar, quédate hasta el final de este relato. No olvides activar la campanita y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido. La historia de Misael comenzó en una calurosa tarde de 1966, en las bulliciosas calles de La Habana, Cuba. Hijo de un profesor de historia y una enfermera, creció en un ambiente humilde, en el barrio de Centro Habana, donde los sonidos de la ciudad y la música de los vecinos acompañaban su infancia. Sus primeros años estuvieron marcados por la escasez, característica del contexto cubano de esa época. Los alimentos básicos eran difíciles de conseguir, y su madre, Elena, usaba su ingenio para alimentar a la familia con lo poco que encontraba. A pesar de las dificultades, sus padres se esforzaban por brindarle una infancia feliz, llena de juegos al aire libre y baños en las aguas del Caribe. Desde pequeño, Misael demostró una inteligencia aguda y una curiosidad inusual. En la escuela, llamaba la atención con sus preguntas provocadoras. A los 10 años, al ver enfermarse a su abuela con problemas respiratorios, nació su interés por la medicina. Observaba de cerca los cuidados médicos y ayudaba con dedicación, decidido a seguir los pasos de los doctores que admiraba. Su madre reconocía su vocación, pero también era consciente de los retos que enfrentaría en un país con tan pocos recursos. A los 17 años, tras destacar en la escuela secundaria, fue admitido en la prestigiosa Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana. Los retos no tardaron en aparecer, los libros eran escasos y desactualizados, y los hospitales carecían de equipos adecuados. Aún así, encontró maestros entregados, como el Dr. Fernández, quien le dejó una lección inolvidable: la medicina no depende de equipos sofisticados, sino de tus manos y de tu mirada atenta. Ese principio marcó profundamente la visión de Misael sobre su vocación. Durante sus estudios, enfrentó numerosas dificultades. Estudiaba a la luz de las velas durante los apagones y participaba como voluntario en misiones médicas en zonas rurales, donde aprendió a diagnosticar usando principalmente sus sentidos y conocimientos. En 1990, fue trasladado a Santiago de Cuba para completar su especialización. Allí, la situación era aún más dura con la llegada del llamado Período Especial, una crisis económica sin precedentes tras la caída de la Unión Soviética. Con cortes constantes de electricidad y escasez de medicamentos, los hospitales luchaban por mantenerse en funcionamiento. En ese contexto, Misael se destacó por su creatividad y resiliencia. Improvisaba guantes con bolsas plásticas esterilizadas y perfeccionaba sus habilidades clínicas sin depender de tecnología. Carmen, su novia de entonces, le enviaba cartas alentadoras que él atesoraba, respondiendo con promesas de un futuro mejor. En 1992, se unió a un innovador proyecto de medicina preventiva en comunidades de la Sierra Maestra. Allí comprendió que muchas enfermedades podían prevenirse con educación básica. Formó grupos comunitarios donde enseñaba prácticas de higiene, nutrición y prevención de enfermedades tropicales. Su trabajo tuvo tanto impacto que fue invitado a replicar el modelo en otras regiones y a capacitar a jóvenes médicos. Los resultados fueron notables. Se redujeron en un 30% las hospitalizaciones por enfermedades gastrointestinales. En los hospitales, también demostró una gran capacidad de adaptación. Junto con sus colegas, desarrolló un sistema de triaje basado en la observación clínica directa, capaz de identificar casos urgentes sin necesidad de pruebas de laboratorio. En 1994, ya como especialista en medicina familiar y comunitaria, fue nombrado jefe médico de una policlínica en las afueras de Santiago. Aunque el edificio era precario, bajo su liderazgo se convirtió en un centro de atención clave para la comunidad.
Fue entonces cuando comenzó a escribir un diario con sus experiencias, documentando casos clínicos y soluciones que él mismo desarrollaba. Sin saberlo, estaba creando una especie de manual de medicina para condiciones extremas, que más tarde resultaría crucial en una nueva etapa de su vida. Mientras cerraba otro día de trabajo, comenzaron a circular rumores sobre oportunidades de cooperación médica internacional para profesionales cubanos, una oportunidad que cambiaría su destino. Con el agravamiento de la crisis cubana, Misael tomó una de las decisiones más difíciles de su vida: abandonar su país en busca de un nuevo comienzo. En 1994, junto a Carmen, ahora su esposa, partió en una balsa improvisada rumbo a Estados Unidos. La peligrosa travesía marítima, conocida por muchos como el viaje al norte, duró 3 días, hasta que fueron rescatados por la Guardia Costera estadounidense y llevados a un centro de acogida en Miami. Allí comenzó un nuevo capítulo, lleno de desafíos, pero también de oportunidades. Un camino que lo llevaría desde los pasillos de hospitales humildes hasta los reflectores de la televisión, donde su historia, por más improbable que pareciera, encontraría un nuevo escenario ante toda América Latina. Al llegar a Estados Unidos, Misael se enfrentó a un nuevo desafío: adaptarse a un país con un idioma, costumbres y sistema médico completamente diferentes a los que conocía. Traía consigo solo algunas prendas de ropa, su título de médico cuidadosamente guardado en una bolsa plástica y la firme determinación de reconstruir su carrera profesional. Durante los primeros meses, él y su esposa Carmen se instalaron en un modesto apartamento en Lito, La Habana, donde la presencia de la comunidad cubana ayudaba a suavizar el sentimiento de desarraigo. Pronto, Misael comprendió que su formación académica no tenía validez inmediata en aquel nuevo contexto. «Siento como si todos los años de estudio se hubieran borrado al cruzar el océano», confesó una noche. Para subsistir, aceptó un empleo como conserje en un hospital, una experiencia cargada de ironía, pues pasaba los días limpiando los pasillos del mismo lugar donde soñaba ejercer como médico algún día. Decidido a no rendirse, aprovechaba cada minuto libre para estudiar inglés con intensidad. Se levantaba a las 5 de la mañana para memorizar vocabulario médico y asistía a clases nocturnas en una escuela comunitaria. En 1994, ya dominando el idioma, consiguió un puesto como asistente médico en una clínica que atendía principalmente a inmigrantes latinos. Aunque no podía diagnosticar ni recetar, volvía a sentirse conectado con su vocación al cuidar a los pacientes. Al mismo tiempo, comenzó a prepararse para los exigentes exámenes de revalidación de título. Carmen, siempre a su lado, lo animaba: cada paso es una victoria. Con el tiempo, su consultorio en la calle 8 se convirtió en un punto de referencia para la comunidad latina de Miami. En 2005, el destino volvió a llamar a su puerta, esta vez en forma de un productor de Telemundo, quien buscaba un médico con buena capacidad de comunicación para participar en el programa judicial Caso Cerrado, conducido por la abogada Ana María Polo. Aunque el enfoque del programa era la resolución de disputas legales, muchos casos requerían explicaciones médicas accesibles para la audiencia. «Necesitamos a alguien que pueda traducir el lenguaje médico para el público general», explicó el productor. Para Misael, acostumbrado a dialogar con comunidades vulnerables, ese era un rol natural. Aceptó participar de manera experimental, sin imaginar que ese paso cambiaría el rumbo de su vida. Su debut fue en un caso relacionado con las secuelas neurológicas de un accidente de tránsito. Con serenidad y claridad, explicó conceptos médicos complejos a través de imágenes sencillas que cualquier espectador podía entender. La respuesta fue inmediata. Comenzaron a llegar cartas elogiando al médico que habla claro. Lo que empezó como apariciones ocasionales pronto se volvió frecuente y, en 2007, Misael fue invitado a integrarse de forma permanente al programa como experto médico. Para continuar atendiendo a sus pacientes, reorganizó su agenda, dividiendo la semana entre la clínica y las grabaciones. Caso Cerrado se convirtió en un fenómeno entre los hispanohablantes, transmitido en más de 20 países. Donde hubiera una comunidad latina, ahí estaban el rostro y la voz de Misael González, explicando temas de salud con un enfoque claro, directo y empático. Durante los 14 años que participó en el programa, abordó una amplia gama de temas, desde enfermedades poco conocidas hasta asuntos delicados como salud mental, adicciones y sexualidad.
su rol trascendió el entretenimiento. Se transformó en una referencia de educación en salud pública para millones de personas, muchas de las cuales carecían de acceso a información médica confiable. En 2010, empezó a recibir invitaciones para conferencias y charlas académicas. Habló sobre la importancia de la comunicación clara en medicina en la Universidad de Miami y participó en paneles sobre salud latina en congresos a lo largo del país. Su habilidad para traducir conceptos médicos complejos en un lenguaje cotidiano, desarrollada desde sus años en Cuba y perfeccionada en la televisión estadounidense, comenzó a ser reconocida por instituciones académicas. Carmen, quien había abierto una pequeña farmacia en Miami, también empezó a gestionar la agenda de su esposo, cada vez más ocupada. Nunca perdimos de vista lo que realmente importa, decía ella cuando él dudaba en rechazar eventos lujosos para seguir presente en actividades comunitarias. Dentro de Caso Cerrado, Misael ocupó un lugar único, que superó el rol típico del perito médico en programas judiciales. Al principio, su función era aclarar aspectos médicos de los casos presentados por la doctora Polo. Con el tiempo, sus intervenciones se convirtieron en verdaderas clases de salud pública. Al explicar una enfermedad, incluía consejos sobre prevención, síntomas y cuidados. El diagnóstico es solo el comienzo de la conversación, repetía con frecuencia, especialmente en episodios sobre enfermedades de transmisión sexual o trastornos psicológicos. Lo que distinguía a Misael era su capacidad para simplificar lo complejo. Usaba metáforas cotidianas. Para hablar de hipertensión, comparaba las arterias con mangueras de jardín bajo presión. Al explicar la diabetes, decía que el cuerpo era como una casa donde el portero, la insulina, no lograba abrir la puerta al visitante, la glucosa. Este enfoque contrastaba con el dramatismo habitual del programa. Mientras otros elementos aumentaban la tensión, Misael ofrecía equilibrio con su tono sereno y pedagógico, generando momentos genuinos de aprendizaje en medio del espectáculo. La dinámica entre él y Ana María Polo se convirtió rápidamente en una de las favoritas del público. Mientras ella se enfocaba en los aspectos éticos y legales, él aportaba una mirada médica con claridad y compasión. Cuando analizamos un caso desde diferentes ángulos, el público obtiene una visión más completa del problema, expresó Misael en una entrevista con Variety en 2015. No se trata solo de quién tiene la razón, sino de entender las circunstancias que llevan a alguien a tomar ciertas decisiones. Su impacto trascendió la pantalla. Un estudio de la Universidad de Florida reveló un aumento significativo en la demanda de exámenes preventivos después de episodios centrados en temas médicos. Por ejemplo, tras un programa sobre cáncer de colon, clínicas en comunidades latinas reportaron un aumento del 27% en la realización de colonoscopias. Cartas y correos electrónicos seguían llegando, con testimonios conmovedores de personas que habían cambiado hábitos o buscado atención médica tras escuchar sus explicaciones, una prueba de que su voz, más que educar, lograba tocar y transformar vidas. El inicio de 2016 comenzó de manera normal para Misael González. Tras casi 11 años de participación en Caso Cerrado, uno de los programas más populares de la televisión hispana, su rol como especialista médico parecía estar sólido y asegurado. Sin embargo, todo dio un giro inesperado cuando, en marzo, recibió un correo electrónico. El mensaje, enviado por el equipo ejecutivo del programa, le comunicaba brevemente que ya no necesitarían sus servicios para las próximas grabaciones, sin proporcionar ninguna razón clara. La noticia no solo sorprendió a Misael, sino también al resto del equipo. Tras bambalinas, el ambiente era de total desconcierto. No había señales de baja audiencia ni problemas en su desempeño que justificaran tal decisión. Cuando Misael intentó obtener más detalles, solo recibió respuestas vagas sobre nuevas direcciones creativas y reformulación del formato del programa. Indignado, comentó a un compañero, después de 11 años, al menos merecía una conversación personal. Lo que más le molestaba no era solo la salida repentina, sino la manera fría e impersonal en que se manejó todo, sin reconocimiento alguno por su trabajo y dedicación al programa. En poco tiempo, su nombre desapareció del sitio oficial, y se dio la orden de que los miembros del elenco no hablasen del tema en entrevistas. Uno de los momentos más dolorosos para Misael fue el distanciamiento de la doctora Ana María Polo. Después de tantos años de trabajo conjunto y amistad aparente, sus intentos de contactarla no obtuvieron respuesta. Cuando finalmente logró hablar brevemente con ella por teléfono, la conversación fue distante y formal.
Las decisiones sobre el elenco no están en mis manos, fue toda la explicación que recibió, cerrando cualquier esperanza de apoyo. Mientras intentaba procesar ese cambio inesperado en su carrera, Misael se enfrentó a otro golpe. Empezaron a circular rumores sobre su muerte en las redes sociales. Un sitio de chismes publicó un falso obituario, asegurando que había fallecido a causa de problemas cardíacos. La noticia se esparció rápidamente, causando conmoción entre sus seguidores e incluso recibiendo condolencias de celebridades latinas. Misael tuvo que grabar de urgencia un video para desmentir los rumores. Estoy vivo y bien, solo que ya no estoy en la televisión, dijo, tratando de tranquilizar a su público. A pesar de la molestia que le causó la situación, este incidente reveló el cariño que aún despertaba en sus seguidores. Miles de mensajes de apoyo inundaron sus redes sociales, muchos lamentando su ausencia en la pantalla. Con la llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020, Misael encontró una nueva forma de comunicarse con su audiencia a través de podcasts y videos en YouTube. Sus opiniones sobre terapias alternativas y críticas a los protocolos oficiales generaron intensos debates. Basado en su experiencia clínica, defendía abiertamente la importancia de pensar de manera crítica en la medicina, argumentando que el avance científico se da a través del cuestionamiento, no de la aceptación ciega. En 2021, mientras seguía atendiendo a sus pacientes como siempre, fue sorprendido por otra ola de rumores sobre su muerte. Esta vez, se difundió una historia falsa que afirmaba que había muerto en un accidente de coche en Florida. Misael, una vez más, tuvo que desmentir la noticia en una transmisión en vivo, grabada desde el estacionamiento de su clínica. Visiblemente frustrado, pero manteniendo la calma, miró a la cámara y comentó: "Es surrealista tener que demostrar que estoy vivo. Estoy bien, estoy trabajando, y me gustaría saber de dónde salen estas historias". El año 2016 comenzó de manera habitual para Misael González. Tras casi 11 años de participación en Caso Cerrado, uno de los programas más vistos de la televisión hispana, su posición como especialista médico parecía firme y estable. Sin embargo, todo cambió repentinamente con la llegada de un correo electrónico una mañana de marzo. El mensaje, enviado por el equipo ejecutivo del programa, informaba de forma breve que sus servicios ya no serían necesarios en las próximas grabaciones, sin ofrecer ninguna explicación clara. La noticia tomó por sorpresa no solo a Misael, sino también al resto del equipo. Entre bastidores, el ambiente era de desconcierto. No había señales de caída en la audiencia ni problemas de desempeño que justificaran tal decisión. Al intentar obtener aclaraciones, Misael solo recibió respuestas vagas sobre nuevas direcciones creativas y reformulación del formato del programa. Indignado, comentó a un colega: "Después de 11 años, al menos merecía una conversación cara a cara". Lo que más lo molestaba no era solo la salida repentina, sino la manera fría e impersonal con que todo fue manejado, sin cualquier reconocimiento a su trayectoria y contribución al programa. En poco tiempo, su nombre fue eliminado del sitio oficial y los miembros del elenco fueron instruidos para no hablar del tema en entrevistas. Para él, una de las mayores decepciones fue el distanciamiento de la doctora Ana María Polo. Tras tantos años de aparente amistad y colaboración, sus intentos de contacto no fueron respondidos. Cuando finalmente logró una breve conversación telefónica, esta fue distante y formal. "Las decisiones sobre el elenco no están en mis manos", fue la única explicación que recibió, cerrando cualquier posibilidad de apoyo. Mientras aún intentaba asimilar ese giro inesperado en su carrera, Misael fue golpeado por otro acontecimiento. Comenzaron a circular rumores sobre su supuesta muerte en las redes sociales. Un sitio de chismes publicó un obituario falso, afirmando que había fallecido a causa de complicaciones cardíacas. La noticia se propagó rápidamente, generando conmoción entre sus seguidores e incluso mensajes de condolencias por parte de celebridades hispanas. Misael tuvo que grabar, apresuradamente, un video para desmentir los rumores. "Estoy vivo y bien, simplemente ya no estoy en la televisión", declaró, tratando de calmar al público. A pesar del malestar que le causó la situación, el episodio sirvió para evidenciar el cariño que aún despertaba en los televidentes. Miles de mensajes de apoyo inundaron sus redes sociales, muchos expresando tristeza por su ausencia en la pantalla. Con la llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020, Misael encontró una nueva manera de comunicarse con el público a través de podcasts y videos en YouTube.
Sus comentarios sobre terapias alternativas y críticas a los protocolos oficiales generaron intensos debates. Basado en su experiencia clínica, defendía abiertamente la importancia del pensamiento crítico en la medicina, argumentando que el avance científico ocurre a través del cuestionamiento, no de la conformidad ciega. Ya en 2021, mientras atendía a sus pacientes como de costumbre, fue sorprendido por una nueva oleada de noticias falsas sobre su muerte. Esta vez, se difundió una historia inventada que afirmaba que había muerto en un accidente de coche en Florida. Misael, una vez más, tuvo que desmentir la información en una transmisión en vivo, grabada desde el estacionamiento de su clínica. Visiblemente frustrado, pero manteniendo su compostura, miró a la cámara y dijo: "Es surrealista tener que demostrar que uno está vivo. Estoy bien, estoy trabajando y me gustaría saber de dónde salen estas cosas. ¿De dónde vienen esas historias macabras sobre mi muerte?". A diferencia de la primera vez, Misael decidió no solo desmentir el rumor, sino enfrentarlo directamente. Contrató a un equipo de abogados para rastrear el origen de la desinformación e inició una serie de entrevistas para discutir los impactos destructivos de las noticias falsas. "Esto no es una broma inofensiva", explicó en un programa de radio local. "Mis pacientes entraron en pánico, mi familia en Cuba se enteró por los vecinos y pasó horas tratando de contactarme". Este episodio hizo que Misael reflexionara profundamente sobre la influencia y el peligro de las redes sociales. En un artículo publicado en El Nuevo Herald, comparó la desinformación digital con un virus mental que se propaga más rápido que cualquier enfermedad que él haya tratado en su carrera médica. "Aprendí a diagnosticar enfermedades físicas. Ahora estamos lidiando con enfermedades informacionales igualmente peligrosas", escribió. Mientras enfrentaba esa turbulencia, Misael lidiaba en silencio con sus propios problemas de salud. Exámenes de rutina indicaron niveles elevados de presión arterial y colesterol, señales preocupantes para alguien de su edad y con su historial familiar. Fiel a su filosofía de transparencia, compartió el diagnóstico en las redes sociales, usando su experiencia como una oportunidad para educar a los demás. "Incluso los médicos se enferman", reconoció en un video que se volvió viral en la comunidad hispánica. "Estoy siguiendo las mismas recomendaciones que di a muchos pacientes a lo largo de los años". Documentó su transición a una alimentación más saludable, incorporando más alimentos de la dieta mediterránea, y su compromiso con caminatas diarias por el vecindario. Esta vulnerabilidad pública generó una ola inesperada de apoyo. Miles de seguidores compartieron sus propias historias de salud y cambios de hábitos. Un grupo de fanáticos en Los Ángeles organizó una caminata solidaria con el Dr. Misael, reuniendo a cientos de personas que caminaron simultáneamente para apoyar su recuperación. La respuesta cálida fue un contraste significativo con la frialdad que había experimentado después de su salida de la televisión. "Perdí un programa, pero gané una comunidad", reflexionó en una entrevista. Esta nueva conexión con su público, más directa y personal que la que ofrecía la televisión, trajo un renovado sentido de propósito en un momento de vulnerabilidad. Carmen, quien estuvo a su lado durante décadas, se convirtió en su compañera no solo en la vida, sino también en esta jornada de salud. Juntos, rediseñaron sus rutinas y hábitos alimenticios, transformando los desafíos en oportunidades para fortalecer aún más su relación. A medida que su salud física mejoraba, Misael comenzó a explorar nuevas direcciones profesionales. Sus experiencias recientes lo sensibilizaron respecto al impacto de la desinformación en la salud pública, especialmente en las comunidades latinas. Este entendimiento fue lo que moldeó el próximo capítulo de su carrera, que combinaría su experiencia médica con un nuevo propósito: combatir las epidemias informacionales que estaban perjudicando el bienestar de sus comunidades. A mediados de 2022, mientras aún lidiaba con las consecuencias de los rumores sobre su muerte y sus propios problemas de salud, Misael González tomó una decisión importante. Era hora de contar su propia historia. Después de meses de escritura disciplinada, generalmente en las primeras horas de la mañana antes de atender a sus pacientes, completó el manuscrito de Secretos de un médico: mi viaje de La Habana a Miami. "Este libro no es solo sobre mí", escribió en el prefacio, "es un testimonio de todos los inmigrantes que dejaron todo atrás en busca de una nueva vida, llevando solo sus conocimientos y determinación como equipaje". La autobiografía, publicada inicialmente por una pequeña editorial hispánica de Miami y luego distribuida por toda América Latina, rápidamente se destacó por su honestidad poco común. En las primeras páginas,
Misael ofreció un retrato vívido de su infancia en Cuba, sin idealizar ni demonizar la realidad de la isla. Describía con detalles conmovedores cómo aprendió a diagnosticar neumonía sin rayos X, utilizando solo el estetoscopio y sus sentidos agudizados. La escasez fue mi primera profesora de medicina, decía. Contaba cómo estudiaba a la luz de velas durante los frecuentes apagones, compartiendo libros raros con colegas en sesiones de estudio que duraban hasta el amanecer. El capítulo sobre su llegada a Estados Unidos era particularmente conmovedor. Relataba el choque cultural al enfrentarse a un sistema de salud orientado por el lucro, tan diferente del modelo en el que había sido entrenado. Aprendí a tratar pacientes. Aquí, tuve que aprender a manejar clientes y aseguradoras, escribía con franqueza. Detallaba la humillación de limpiar baños en el mismo hospital donde soñaba trabajar como médico, mientras estudiaba inglés médico hasta altas horas de la noche. Misael no ahorraba críticas a ninguno de los sistemas. Si bien lamentaba la falta de recursos en Cuba, también cuestionaba la deshumanización de la medicina estadounidense. En Cuba teníamos tiempo, pero no medicamentos. En Estados Unidos tenemos todos los medicamentos del mundo, pero no tenemos tiempo para escuchar al paciente, reflexionaba. Curiosamente, Misael dedicaba poco espacio a sus años en la televisión. Cuando le preguntaban sobre esto en entrevistas promocionales, explicaba, la fama es efímera. Las lecciones que aprendí antes y después de ella son lo que realmente importa compartir. Discreto como siempre, evitaba hablar sobre su salida del programa Caso Cerrado, diciendo solo que algunas puertas se cierran para que otras se abran. El mensaje principal del libro era sobre la resiliencia y la adaptación. Misael describía cómo transformó cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento.